¿Sabías que existen naciones donde las mujeres tienen obstáculos para tener una relación debido a la falta de hombres? En algunos de estos países las mujeres tienen que viajar al extranjero, o corren el riesgo de quedarse solas por el resto de sus vidas. Hay naciones donde el 46% de la población femenina mayor aún está soltera y en algunas ocasiones, mujeres de 40 años que nunca han tenido una relación. ¿Quieres conocer cuáles son esos países? Entonces quédate con nosotros hasta el final de este video, en donde te mostraremos los 10 países con mujeres sin compromiso debido a la falta de hombres en todo el planeta. Número 10. Portugal. Portugal es un país situado en el suroeste de Europa, con espaciosas costas y un clima muy placentero en comparación con otros países de Europa. Su capital es Lisboa, un importante centro financiero y cultural. Gran número de brasileños emigran a Portugal en busca de mejorar las condiciones de vida y también por la facilidad al idioma. En Portugal, la cantidad de mujeres es ampliamente mayor que el número de hombres. Según los informes demográficos de 2022, el número de mujeres supera en más de 1,5 millones al número de varones, siendo este último aproximadamente de 4 millones y las mujeres casi 5,5 millones. Sin duda es una nación donde las mujeres están en busca de un hombre para establecer una relación, o de lo contrario peligran quedarse solas por mucho tiempo. Número 9. Noruega. Noruega es un país situado en Escandinavia al norte de Europa, particularmente conocido por sus asombrosos paisajes, como montañas, islas, fiordos y bosques, y es famoso por su naturaleza salvaje virgen. Su capital es Oslo, y tiene una población de más de 5 millones de habitantes, siendo en su mayor parte mujeres. Para ser más exacto, el número de mujeres supera en más de 500,000 al número de hombres. Y esta discordancia de género en Noruega se debe especialmente a la mayor probabilidad de vida de las mujeres en comparación con los varones. Frecuentemente, las mujeres viven alrededor de 84 años en Noruega, mientras que los varones viven alrededor de 80 años. Asimismo, la tasa de natalidad entre las mujeres es levemente mayor que la de los hombres. La cantidad de mujeres adultas solteras es del 46%, uno de los números más elevados en todo el planeta. Así que las mujeres sin compromiso no escasean en Noruega. Número 8. Armenia. Armenia es un país situado en Europa Oriental, que colinda al norte con Rusia y al sur con Irán. El idioma oficial de este país es el armenio. Aunque la mayoría de armenios también hablan ruso y otras lenguas, Armenia es un país dominantemente cristiano ortodoxo, y la fe juega un papel esencial en la vida y cultura de la nación. Armenia tiene una amplia y rica historia y cultura. El país tiene una diversa geografía que comprende montañas, ríos y llanuras, y tiene muchas ciudades históricas y monumentos para admirar. Armenia también es famosa por su música y danza, y tiene una vida cultural brillante, con cantidades de festivales, eventos musicales y teatrales. La población del país es de aproximadamente 3 millones, y como era de esperar, el número de damas es notablemente mayor que el de hombres. Hay 1,6 millones de mujeres, en comparación a 1,4 millones de hombres. Si estás pensando en visitar Armenia en busca de una relación, no olvides estudiar al menos inglés y tomarte en serio la religión. Número 7. El Salvador. El Salvador es un país situado en Centroamérica y su capital es San Salvador. El idioma oficial es el español. Bañado por el Océano Pacífico, es un país de tamaño pequeño, con una población de cerca de 6,5 millones de habitantes. El Salvador presenta una variedad de atracciones turísticas que engloba playas, montañas, ciudades históricas y monumentos arqueológicos. La mayor parte de la población salvadoreña es católica, aunque igualmente hay una presencia importante de evangélicos y otras denominaciones religiosas. El número de mujeres en el país es más elevado que el de hombres, con 48 hombres por cada 52 mujeres. Número 6. Estonia. Estonia es un país situado en Europa Oriental. Es una nación pequeña con una población que ronda los 1,3 millones de habitantes. El idioma oficial de Estonia es el estonio, aunque la mayoría de estonios también hablan inglés y otras lenguas. Estonia es una nación desarrollada con una economía firme y una de las tasas de incremento económico más elevadas de Europa. La industria de la tecnología es un campo significativo en la economía de Estonia, y el país es reconocido por su elevado nivel de innovación y creatividad, aunque el país también encara un desequilibrio en cuanto al número de hombres y mujeres. Actualmente, la cantidad de hombres es mínimamente más bajo en comparación con el número de mujeres que viven en el país, siendo 52 mujeres por cada 49 hombres. Número 5.
Islandia, la capital de Islandia es Reykjavik, es un país de tamaño pequeño, con una población cerca de 365.000 habitantes. Uno de los más grandes problemas de este país es la falta de varones para estas mujeres, ya que hay 200.000 mujeres para 165.000 hombres aproximadamente. Las mujeres son tratadas con mucha equidad en Islandia, y tienen un amplio reconocimiento en sus zonas de trabajo. El gran problema de viajar a esta nación es su clima muy templado y muy frío, por lo que no es de asombrarse que se le identifique como la tierra del fuego y del hielo. Las personas suelen visitar clubes para bañarse casi todos los días en aguas termales y aliviar el cuerpo del excesivo frío. Una curiosidad sorprendente sobre este país es que existe la profesión más particular del mundo, que podemos nombrar como fiscal de baño, donde un guardia de seguridad puede echar un vistazo al baño para garantizar de que estás echando tu baño correctamente. Esto pasa en la recepción de los clubes de aguas termales, también llamados como los lagos de la juventud. Número 4. Finlandia. Finlandia es reconocida por su educación de calidad y fue elegida como el mejor sistema educativo del planeta en 2021. Es famosa por su asombroso paisaje natural que involucra miles de lagos y densos bosques. El país se ubica en Europa del Norte, limitando con países como Estonia, Rusia y Suecia. El idioma oficial de Finlandia es el finlandés, aunque muchos habitantes también hablan sueco e inglés. Finlandia tiene una geografía diversificada con bosques, ríos, lagos y montañas y cuenta con varias ciudades y monumentos históricos. La población es de 5.5 millones de personas, siendo el número de mujeres considerablemente mayor que el de hombres. Es probable encontrar mujeres de 40 años que jamás han tenido una relación en este país. Número 3. Bielorrusia. Bielorrusia igualmente es un país ubicado en Europa Oriental, que tiene frontera con varios países como Ucrania, Rusia, Polonia y Lituania. El idioma oficial de Bielorrusia es el bielorruso. Aunque muchos individuos también hablan ruso y otras lenguas, el número de mujeres en el país es más elevado que el de hombres. Con una población de 9 millones de habitantes, siendo más de la mitad mujeres. Una curiosidad sorprendente sobre las mujeres en Bielorrusia es que suelen tener un alto nivel de educación, con muchas féminas estudiando y trabajando en áreas relacionadas con ciencia, tecnología, salud y educación. Las mujeres de Bielorrusia son famosas por su belleza, elegancia y estilo. Les gusta vestir con ropa moderna y elegante, y muchas damas son apasionadas a tratamientos de belleza y cuidados personales. Asimismo, las mujeres de Bielorrusia son reconocidas por su vigor y convicción, son capaces de enfrentar retos y superar desafíos, y muchas damas son líderes en sus correspondientes áreas de trabajo. Número 2. Rusia. Rusia es un país situado en Europa y Asia. La cantidad de mujeres es mucho mayor que el número de hombres que viven en el país, con 73 millones de hombres y 84 millones de mujeres. Esta diferencia de género ha causado a que parte de la población femenina huya del país en busca de relaciones. A las mujeres de Rusia les encanta vestirse con ropa glamurosa, sin importar si están yendo al supermercado o sacando la basura de su hogar. Siempre es valioso estar bien vestida y maquillada. Este es el dicho de las mujeres rusas, ya que piensan que es necesario llamar las miradas con su apariencia y elegancia, para luego resaltar su belleza interior. Número 1. Dinamarca. Dinamarca es un país situado en Europa del Norte, y tiene una de las más elevadas tasas de mujeres solteras del planeta. Con alrededor del 52% de las mujeres sin compromiso en edad adulta. Dinamarca es famoso por su elevada calidad de vida y fue elegido como el segundo país más feliz del mundo en 2021. Las mujeres en Dinamarca tienen acceso al mismo tipo de educación, trabajo y facilidades que los varones, y existe una resistente cultura de igualdad de género en la nación. Debido al elevado número de mujeres, Dinamarca tiene una de las tasas más altas de intervención femenina en el mercado laboral en el planeta, con más del 80% de las damas trabajando. Sin lugar a duda es un país que vale la pena visitar. ¿Cuál de estos países te ha gustado más, y cuál de ellos quisieras visitar? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.